Señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa Preludio por la señal de Unión Radio 90.3 FM y su programación de fin de semana Unión Radio Cultural. El siguiente es un programa de producción nacional independiente certificado número 1517. Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo están al frente de la grabación y montaje, y en el micrófono un servidor y amigo de todos ustedes, Germán Alirio Chacón, certificado de locutor 12622 y Colegio Nacional de Periodistas 9503. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. El programa lo grabamos aquí en el hall de entrada de la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Espero que les guste y muy agradecido por haber participado, ustedes haber dedicado unos minutos a Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, la 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Vengan a la ópera, no se queden en su casa porque van a ver un espectáculo de primera, un espectáculo del primer mundo. Esta no es una ópera tercermundista, este es un espectáculo de primera como si usted lo estuviese viendo en París, en Roma o en Nueva York. Preludio, música académica y entrevistas culturales. Hoy tendremos un programa especial, grabado en remoto desde las instalaciones del majestuoso Teatro Teresa Carreño, con motivo de la puesta en escena de la famosa ópera Madame Butterfly, del compositor italiano Giacomo Puccini. Deseamos que lo disfruten. Para ello hemos invitado a dos figuras de la escena nacional, como lo es el maestro José Ricardo Pacheco, director asistente de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, que es la orquesta de planta de esta ópera, y al crítico musical, profesor Einar Goyo Ponte. Vamos a darle la palabra primero a José Ricardo Pacheco, el director asistente de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. Bienvenido, José Ricardo. Muchísimas gracias, Germán. Como siempre, un gusto estar contigo aquí. No, agradecido por tu tiempo, por tus minutos. Sabemos que en este momento son bastante complicados, pero has cumplido tu palabra y aquí estás. Así es, gracias una vez más. Cuéntanos un poquito cómo han estado los ensayos. Hoy estamos aquí grabando el día jueves, antes de las funciones del fin de semana, porque las funciones van a ser sábado y domingo, antes del ensayo, de uno de los ensayos generales, porque tenemos entendido que serán 2 ensayos generales. ¿Cómo han estado el resto de los ensayos? Porque sé que tú has hecho parte de esos ensayos. Ha sido un montaje bastante duro, pero con un resultado muy fructífero. Han estado muy hermosos, el equipo está completamente involucrado en este nuevo reto que asume la compañía de ópera del Teresa Carreño. Todo el equipo de Miguel, de la maestra Elisa y de la maestra Isabel están súper compenetrados, los ensayos han fluido de muy buena manera. Como te digo, es un montaje muy fuerte porque es una ópera bastante grande, bastante densa y, como repito una vez más, es un gran reto que la compañía se propuso en asumir este año y va sumamente encaminado. Y estamos muy contentos, también a la expectativa, hoy que es nuestro primer ensayo general, y dejar que las cosas fluyan. Todo va fluyendo genial. Bueno, lo felicitamos y deseamos que sea así. Amén. Pues. Amén. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Einar Goyo Ponte, profesor de pregrado y de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, jubilado también de la UPEL. Bienvenido, profesor Einar Goyo. Muchas gracias, Germán. Complacido y honrado de estar en tu espacio, que muchas veces coincide con el que yo modestamente hago también en las ondas hercianas, pero como tú una vez dijiste, somos mucho más que una competencia, somos colegas y por eso me complace y me alegra mucho estar compartiendo contigo en tu espacio. Y amigo de muchos años y compañeros en estos asientos de la Sala Río Reina y del Teatro Municipal y del Aula Magna, de muchos espectáculos, de muchas óperas, de muchos conciertos sinfónicos. Einar Goyo también, él lo acaba de decir, conduce un programa radial en Radio Capital que se llama Tema con Variaciones, que es el programa de música académica más antiguo de este país. ¿Cuántos años tiene, Einar, ese programa? Tiene 72, va para 73. Yo no lo sé
producido los 73, por supuesto. Yo apenas cumplo 15 dentro de unas semanas al frente del espacio, pero ese programa fundado por el ilustre maestro Corrado Galcio tiene efectivamente casi 73 años. A quien todos recordamos, ¿no? Como famoso pianista venezolano. Así es, así es. Y reconocimiento. Gracias también, Einar, por estar aquí. Por favor. Y por ayudarnos a comentar esta ópera, porque siempre procuramos en Preludio, a través del circuito Unión Radio, por la emisora 90.3 FM, la emisora matriz en Caracas, la 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana, procuramos tener voceros muy calificados, como es tu caso, para que nos ayuden a analizar los fenómenos musicales, las óperas, los conciertos y todo lo que tenga que ver con la movida cultural de nuestro país. Einar, quiero que por favor le hagas alguna pregunta para iniciar la conversación al maestro José Ricardo Pacheco. Mira, Germán y José Ricardo, quizás una de las cosas que más me viene a la cabeza enseguida, él lo acaba de manifestar en su intervención. Madama Butterfly es una ópera muy densa, no solamente porque la dimensión de tiempo, digamos, una ópera larga, una de las más largas de Puccini, pero es además muy densa orquestalmente, y dado que él tiene que ver directamente con la orquesta, es director asistente, me gustaría preguntarle sobre qué complejidades particulares se han encontrado en la parte, digamos, orquestal de dirección musical de esta ópera. Yo considero que en el caso de Madama Butterfly, porque ya la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho ha abordado anteriormente otras óperas de Puccini, es un lenguaje complicado de entender en primera instancia, y una vez que lo comprendes la música empieza a fluir, porque uno de los detalles de Puccini, a diferencia de Verdi y otros compositores de ópera, es que la música transcurre una vez que comienza. Quiero decir que las arias, los duetos y los concertantes no están segmentados de esa manera, sino que corre como una especie de película. Entonces comprender que es una película lo que está ejecutando es un primer bocado difícil de asimilar, pero que la orquesta lo ha hecho con muchísimo cariño. Como bien tú lo dijiste, la música es muy densa, es muy profunda, es extensa, es una ópera bastante extensa, y ese primer reto es comprender el lenguaje. Ya una vez que eso se comprende, la música empieza a fluir, porque técnicamente, por más complejidades que tenga, es bastante digerible. Qué bien, muy interesante. Muchas gracias, José Ricardo. Amigos oyentes de Preludio, nos hemos trasladado, estamos haciendo una grabación remota desde las puertas de la Sala Río Reina del majestuoso Teatro Teresa Carreño aquí en Caracas, y en esta oportunidad estamos conversando en esta primera parte del programa con el maestro José Ricardo Pacheco, director asistente de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, y con el crítico de ópera Einar Goyo, quien ha aceptado nuestra invitación para comentar este montaje que precisamente acabamos de ver el escenario hace un rato. Estamos a la espera de que se acerque también el director de escena, Miguel Isa, con quien vamos a conversar otros detalles. Con José Ricardo básicamente vamos a hablar de la parte orquestal, de la parte de la Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cuántos ensayos, cuánto tiempo tienen ensayando, José Ricardo? Tenemos aproximadamente 3 semanas ensayando. Esta semana ya en el Teatro Teresa Carreño, con la orquesta, sí. Explícitamente con la orquesta, unas 3 semanas, porque como lo dije anteriormente, la música es bastante densa y hay que ensayar bastante para entenderla. Tiene fragmentos muy largos, es una ópera que requiere muchísimo detalle. De hecho, es una de las óperas más detalladas del mismo Puccini. La escritura es, bueno, para mí es perfecta, es muy explícito en lo que tiene, y comprender todo eso, más lo que conlleva llevarlo a la escena, porque si bien Miguel se va a encargar de la escena, yo mismo le he dicho a la orquesta que es importante conocer el libreto para saber qué estamos tocando, qué es lo que se está interpretando y qué es lo que se está recreando a nivel musical. No es solamente una música muy bella y ya, eso tiene un trasfondo bastante fuerte, bastante duro, y que debe ser instalado y comprendido para ejecutarlo como es. Pero sí, llevamos 3 semanas ensayando, ya listos para función. Y también, José Ricardo, porque esta es una ópera de Puccini que por lo menos 3 o 4 veces la reescribió y le hizo modificaciones, le hizo adaptaciones, porque cuando se estrenó tuvo muy poca acogida del público, tuvo más crítica
que negativas que positivas. Entonces eso lo obligó a reescribirla y a hacer adaptaciones. Así es, y de hecho la ópera tardó 4 años aproximadamente en escribirse en su última versión. Hubo muchos cambios. Obviamente en un periodo de 4 años la misma mentalidad de Puccini cambia, su desarrollo artístico crece y eso le obliga a él como artista a hacer modificaciones. Ver qué me gustó, qué no funcionó y qué puedo mejorar. Y el resultado final de esta Madama Butterfly que hoy en día conocemos es realmente extraordinario. La que vamos a ver dentro de poco. Muy bien. Ahora con el profesor Einar Goyo, aprovechando su labor también como crítico musical, los trabajos que ha hecho en los distintos periódicos de Venezuela en los cuales ha colaborado, él ha hecho como una reseña de las distintas puestas en escena que ha habido de esta ópera en el país. Profesor Einar Goyo, por favor. Mira, sí, tú me pediste ayer que tratara de traer algún materialito sobre eso y me encontré que no lo recordaba. Ya esto habla bastante mal de mi memoria. No recordaba que en 1904, en el 2004 se cumplieron 100 años del estreno de Butterfly. Para ese momento yo escribí entonces una pequeña crónica en la que registraba, la historia de Madame Butterfly en Venezuela, la cual entonces se estrenó 11 años después de haberse estrenado en Milán, del estreno mundial en 1904. Nosotros la conocimos el 22 de abril de 1915 en el Teatro Municipal de Caracas. Y tengo aquí reseñado que gustó en ese momento, pero no entusiasmó. O sea que esa suerte como de pava que de los estrenos, en los estrenos, sí, la acompañó hasta Venezuela. Pero ya en 1915 ya la ópera había triunfado universalmente. Así que yo pienso que simplemente lo de Caracas fue la primera impresión, el primer gusto. Y ya Puccini había hecho muchos ajustes. Ya para ese momento sí, Puccini ya había hecho muchos ajustes y luego terminó eso calando también en nuestro público, a quien yo creo que Puccini le gusta muy particularmente. Un detalle interesante, Germán, es que la soprano que estrenó Butterfly en la Scala de Milán, en el estreno mundial, llegó a cantarla aquí en Venezuela, en Caracas, en 1921, Rosina Storchio. Ese era el nombre de la primera Butterfly de la historia y en 1921 la vino a cantar a Caracas. La vida operística de Caracas a comienzos de siglo era bastante distinta de la que suele ser hoy en día. Todavía hasta los años 90 de nuestro siglo, la vida teatral y operística caraqueña era bastante dinámica y tenía mucha relación, digamos, inmediata con lo que ocurría en el mundo. Después, desgraciadamente, por factores de diversa índole, entre ellos el económico, por supuesto, eso ha variado. Pero fíjate que temprano en el siglo pasado, en el siglo XX, ya con apenas 11 años de diferencia, ya Butterfly se estrenaba. Y unos cuantos años después, 6 años después, la vimos en Caracas con la soprano que la estrenó en su momento. A partir de allí, la historia de Butterfly siguió escribiendo páginas ilustres. Ya más recientemente, que yo pueda recordar, tenemos la visita de la soprano Karen Armstrong, que junto con Beniamino Prior la cantó en 1975, siempre en el Teatro Municipal. Y hay una soprano japonesa, Yasuko Hayashi, que se hizo famosa por dedicarse casi exclusivamente a cantar Madama Butterfly, que como sabemos las óperas italianas suelen ser cantadas normal y casi mayoritariamente por voces también italianas, a pesar de que las voces europeas la han abordado y también las voces americanas, tanto del norte como del sur de América. Pero esta soprano Hayashi
se dedicó a encarnar a Butterfly, y la logramos ver. Ella la cantó en La Scala, la cantó en el Met, y logramos también verla en Caracas en 1976. Luego vino una también muy importante cantante de aquella época, Teresa Silis Gara, que la cantó en 1980, alternando con una soprano venezolana, Yasmira Ruiz, que fue maestra de canto, de estilo, a muchas generaciones de cantantes venezolanos. Ella cantó alternando con Teresa Silis Gara en 1980. En 1985, Isabel Gentile la estrena aquí en el Teatro Teresa Carreño en la puesta de Román Chalbaud, que es la puesta con la que se estrena Madama Butterfly aquí en el Teresa Carreño. Cuya escenografía se parece mucho a lo que estamos viendo en este momento. Yo no quiero adelantar nada, eso quizá le correspondería más a José Ricardo, que nos ilustre qué va a ver allí, pero sí, tiene cierta similitud con esa puesta. Y con lo que quiero cerrar, porque ya veo que me ha alargado demasiado, es que desde ese momento, desde ese estreno en 1985, se ha montado muchísimas veces en el Teatro Teresa Carreño con sopranos venezolanas e internacionales como Verónica Quinches, como Lucy Ferrero, como Elizabeth Hines, como Nikki Lee Hartlieb. Creo que también la llegó a cantar Sara Caterine, y Cecilia Cárdenas, que no solamente la cantó en Caracas, sino que también con producción y colaboración del Teatro Teresa Carreño la llevaron a Barquisimeto y a Valencia en 1997 y 2001. O sea que Madame Butterfly es una ópera con suerte, podríamos decir, en este teatro y en Venezuela. Y con suerte también lo tenemos a usted aquí, que nos acaba de dictar una clase magistral. Esa soprano japonesa que lo cantó es la que tiene la estatua allá junto con Puccini, ¿no? Pues no lo Sí, no ella tiene una estatua precisamente en el pueblo donde se ambienta la ópera. A ver, José Ricardo. En Nagasaki. En Nagasaki. Fíjate que ese dato yo tampoco lo sabía. En la historia de la ópera está. Amigos oyentes de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, la 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos grabando aquí en remoto desde las puertas de la sala Río Reina del majestuoso Teatro Teresa Carreño, con dos invitados de lujo, el profesor Einar Goyo Ponte, crítico de ópera, y el maestro José Ricardo Pacheco, director asistente de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, la orquesta de planta de esta ópera. ¿Qué otro detalle, José Ricardo, tienes importante para comentar con nuestros amigos oyentes que has podido observar durante los ensayos que tú has hecho? Porque yo he visto videos donde no está la maestra Elisa Vega, sino que el ensayo lo estás haciendo tú, pues. Sí, en esta oportunidad la maestra Elisa y yo nos hemos compartido el trabajo artístico, el desarrollo de esta ópera, y es muy bonito tener la oportunidad de seguir haciendo ópera en Caracas. Y he de decir que también contamos con un elenco maravilloso que ha venido creciendo con la compañía de ópera del Teresa Carreño desde hace 3 años, una compañía que, vuelvo y repito, ha venido evolucionando desde esa primera presentación aquí en la Sala Río Reina, y hoy estamos abordando Madama Butterfly. Tenemos los nombres de Greylis Bracho y Grace Terán en el rol de Chocho San, Robert Girón, que ya lo hemos conocido también en el rol de Pinkerton con Iván Cardoso, Cristian Pavón, Claudio González y Johan Montenegro, que va a debutar en el rol de Charles, todos de manera extraordinaria, Elio Pineda y Julio Silva en el rol de Bonzo. De verdad que ahí es una de las cosas que más me gusta. Todo ese elenco es de la compañía de ópera. Así es, todo es de la compañía de ópera, y lo que más me gusta es que es 100% venezolano, incluyendo la directora, la orquesta, el director de escena, la escenografía. Es muy bonito que un equipo caraqueño se enfoque tanto en hacer una ópera tan bella. Ha sido de verdad maravilloso. No quiero dar muchos detalles a nivel escénico porque le quiero dar esa palabra a Miguel Isa, ya que es el responsable de la parte visual de la ópera. Hay unas cosas maravillosas, hay un trabajo visual muy bonito, muy agradable. Es una ópera que a mí me parece que puedes incluso oler, puedes disfrutar de ciertos aromas del Japón de ese momento. Entonces no me quiero extender mucho en esa parte porque le quiero dar toda la palabra a Miguel. Por la música puedo dar fe de que es
primero una ópera extraordinaria y que va a ser una representación extraordinaria. Muy bien, gracias José Ricardo Pacheco, director asistente de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, por este comentario. Profesor Einar Goyo, ¿qué otro detalle importante cree que debemos comentar en este momento? Porque vamos a cerrar este primer negro para luego tener a parte del elenco y Miguel Isa. Mira, Germán, yo creo que es bueno subrayar la complejidad o la dificultad desde cierto punto de vista que tiene Madama Butterfly. Que ya José Ricardo lo asomó, que asomó algo de eso, efectivamente. En el sentido específico, todas las óperas de Puccini tienen una dificultad común. No son fáciles. No son fáciles, son óperas grandes, son óperas tremendamente orquestadas, con lo cual los cantantes tienen un hándicap adicional, digamos, que tienen que superar, porque tienen que superar una orquesta copiosa, a la que Puccini, sin embargo, escribió muy bien, y yo creo que eso facilita en cierto sentido la manera como la voz, digamos, puede atravesar la masa orquestal. En ese sentido, Puccini era maestro precisamente porque continuaba una tradición operística italiana que siempre privilegió a la voz por encima de la orquesta, que era algo también que en su época se le tachaba o se criticaba a partir de la, digamos, revolución wagneriana que se había hecho. Entonces yo creo que esa es una de las características particulares de Butterfly, básicamente. Es quizá una de las óperas puccinianas más densa, pero al mismo tiempo más rica orquestalmente hablando. José Ricardo habló de película, de que cuando arranca la Madama Butterfly todo fluye como en una película, como en un filme. Y precisamente ese detalle de lo visual, Puccini lo trabajó y lo cuidó mucho. Hay cosas que las veremos o que posiblemente estén anotadas en la cosa de la puesta en escena, pero que ya Puccini las traduce o las plasma en la partitura. Hay efectos, las flores con las que se riega los jardines o la estancia de Butterfly Suzuki, la aparición del tío Bonzo de Butterfly que viene a condenarla por haberse casado con un occidental, la entrada del personaje de Pinkerton, que es un personaje norteamericano, se anuncia nada más y nada menos que con el himno de los Estados Unidos, que entra tanto en la música orquestal como en la voz. El personaje canta unas líneas del himno de Estados Unidos. La noche de amor, las estrellas que rodean a la pareja amorosa en su hermoso dúo de amor del segundo acto. Ese momento mágico, de verdad, que es el coro a boca chiusa, que nosotros no deberíamos ver, porque ese coro escénicamente tengo yo la impresión de que no está anotado que lo canta ningún personaje ni tiene nada realista que ver. Es como una evocación, algo que viene del recuerdo quizá del pasado de Butterfly o del ambiente que Puccini quiso recrearlo allí. Entonces también ese coro es como una suerte de estampa visual poética que Puccini incluyó allí. Entonces eso es una también de las dificultades, plasmar eso, transmitirle eso al espectador y que eso conjugue con lo que vamos a ver en escena, no siempre resulta una labor fácil. Vamos a invitar a nuestros amigos oyentes que no se queden en la casa y que vengan a las funciones. Así es. Este 12, 13, 19 y 20 de julio. ¿A las 5 de la tarde o a qué hora? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde aquí en la sala Río Reina. Ya las entradas están a la venta, están en la taquilla y en una tiquera. En la plataforma de maqueticket.com. No se quede en su casa con la venia del profesor Einar Goyo y del maestro José Ricardo Pacheco. Vamos a hacer un alto en nuestro programa y ya tenemos por allí a una de las protagonistas. Y junto a Miguel Isa vamos a hacer
una segunda parte de nuestro espacio Preludio por el circuito de Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, la 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Ustedes no se vayan, manténganse allí en sintonía porque ya vamos a tener una segunda parte de este especial grabado aquí en el Teresa Carreño, en las afueras de la sala Río Reina de este principal teatro caraqueño. Raggio di sol nascente, Amigos de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, la 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Tenemos en esta segunda parte del especial grabado en las afueras de la sala Río Reina del fabuloso Teatro Teresa Carreño a dos miembros del elenco de Madame Butterfly. Son, por supuesto, una de las protagonistas del show, Gracie Bracho y Diego Puente, que forman parte de este elenco, que se suman al grupo del profesor Ainar Goyo y del director asistente de la Gran Mariscal de Ayacucho, José Ricardo Pacheco. Vamos a darle la palabra a la dama, porque es la única dama aquí en este grupo. Bueno, Bienvenida, un placer. Gracias por estar absoluto. aquí, porque sabemos que estás a las puertas de un ensayo general y tengo entendido y te considero, sé lo que es eso. Gracias Sí. por venir. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer compartir con ustedes aquí, además en el teatro, en el lugar de los hechos, por decirlo de alguna manera. Porque otras veces has estado con nosotros, pero allá en los estudios, ¿no? Exactamente. Hablándonos de la programación de la Exactamente. Camerata. De Camerata. Bastante diferente. Bienvenida. además. Tu expectativa, para no preguntarte, para no angustiarte mucho más de lo que estás. Mi expectativa, a ser lo más fiel a Puccini. Yo creo que esa es la expectativa de todo cantante, de todo intérprete, tratar de ser lo más fiel a lo que está en la partitura, lo más fiel a lo que está allí. Como dice la maestra, no tenemos una ouija para hablar con él, pero tenemos una partitura bastante específica en el caso de Madama Butterfly, porque Puccini fue muy específico a nivel musical, a nivel escénico, en todas sus formas. Ya nos encontramos en esta partitura con un Puccini absolutamente seguro de lo que quería ver y lo que quería escuchar. Obviamente tenemos director de escena, director artístico y director musical, que tienen también en ellos mismos sus propias versiones o sus propias tal vez conclusiones de lo que leen en la partitura. Cada uno de nosotros somos un mundo en su mente. Entonces es tratar de ser fiel a Puccini, a la dirección musical, a la dirección escénica. Y como también nos estaba diciendo el maestro Miguel Isa, como cantantes tenemos 100 versiones en la cabeza ya, porque es una ópera además famosa, que hay cientos de grabaciones. Bueno, esta es la versión número 125. Yo tenía 124, ahora son 125 con esto. Así que bueno, creo que esa sería como mi Tu expectativa. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Con nervios? Me siento extrañamente fuerte para este rol. Me siento ¿Crees que estás preparada, estás capacitada? preparado. Mira, creo que nunca lo vamos a estar. Es como, bueno, valga la diferencia y la distancia, pero yo me imagino que es como tener un hijo. Preparados, mira, puedes leer muchos libros, pero hasta que llega el momento, entonces uno se encuentra, ahí es donde realmente te encuentras las cosas. A nivel musical, bueno, sí, he estudiado muchísimo, creo que es la partitura más difícil que he abordado hasta el momento en cuanto a lo musical, porque ya es un Puccini... gran reto, ¿no? Sí, porque ya Puccini es verista. Ya tenemos encima a Leoncavallo, ya tenemos encima, ya hemos pasado por esto y Puccini todavía tiene trazos muy bellos, incluso se podría decir, yo creo que hasta verdianos, hay unas pinceladas muy bonitas, pero sigue siendo verismo. Grace Bracho con nosotros, soprano, que ha hecho carrera aquí en Caracas y a quien conocemos de hace años. Te felicito y te deseo el mejor de los éxitos del mundo y sé que vas a quedar muy bien, porque tú encarnas el rol protagónico de esa ópera.
Ay, muchísimas gracias, Germán. Einar, por favor, hazle una pregunta a Grace. Mira, Greylis, yo además de ser seguidor tuyo y admirador, ¿no? Y admirador, por supuesto, te quisiera preguntar sobre algo que tú tocaste en tu intervención. Tú hablaste de que efectivamente cada uno de los partícipes de este montaje posiblemente tiene una butterfly en su cabeza. Eso pasa con casi todas las óperas, quizás con Butterfly también ocurra, pero además la densidad de la que ya hemos hablado de Butterfly aumenta ese riesgo. Yo quisiera preguntarte qué Butterfly tienes tú en tu cabeza, es decir, ¿cómo ves tú a Madama Butterfly? Tú te hemos visto haciendo de Nedda en Payasos, haciendo de la Violetta Valerí, de Traviata. A mí me gustaría que si dentro de lo posible nos adelantaras un poquito cómo ves tú a Cho-Cho-San, a Madama Butterfly. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque además así me lo recuerdo a mí misma antes de entrar a escena y antes de ir a escenario, literalmente, antes de salir. Siempre hago como ese ejercicio de encarnar un poco el personaje, tal vez un poco lo que llaman en actuación método. Yo soy más de eso. Y bueno, ¿cómo veo a la Butterfly? O por lo menos la que me gustaría proponer dentro de obviamente las limitaciones, que no son limitaciones, yo diría más bien son oportunidades que te da el maestro de escena, el director musical. Dentro de todo eso yo creo, me gustaría que mi Butterfly sea un reflejo más allá de simplemente un personaje, porque mucha gente lo ve como este personaje sumamente ingenuo, sumamente crédulo. Sí, hay cierta verdad en esa parte, pero yo quisiera que la Butterfly que yo vaya a encarnar, la gente, el público y los artistas, desde los que más saben hasta los que no, vean en ese personaje algo de ellos mismos. Porque todos hemos sido Butterfly en algún momento. Todos hemos sido crédulos hasta el infinito. Todos hemos sido con esa fe inquebrantable, a pesar de que te estén mostrando que la realidad es otra, a pesar de que tienes familia, amigos, cercanos, incluso gente que conoce, diciéndote, mira, ese no es el camino, yo creo que debería, y no lo ve, y no lo ve, y no lo ve. Y hay belleza en eso. Quiero que también puedan sentir desde el punto de vista espiritual más que religioso ese renegar, ese renegar de su fe y de su familia en pro de algo que ella tiene en su mente, y cómo al final, porque no es para nadie una sorpresa, que ella vuelva a los inicios de su religión, porque no hay nada más emblemático que ella vuelve a todo esto, ni siquiera dándole la razón. Simplemente es ella, es una decisión de ella. Así que bueno, yo, en resumidas cuentas, quiero que se vea en este personaje un equilibrio entre esa fragilidad del personaje y la fortaleza que evidentemente te da la música, porque para eso está la música allí. Para decir, mira, sí tenemos esta belleza de pureza, porque sí existe esa pureza, pero también hay una fortaleza que cada vez que tú escuchas a los metales y cada vez que escuchas a la orquesta hacer eso, tú dices, esa es Butterfly. En el fondo, en su fuero interno, esa es Butterfly. Y ya te están llamando a la sala. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Te deseo de nuevo, te reitero, que tengas el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Grace Bracho, soprano. Greylis. Vamos ahora con Diego Puentes, por favor. Diego, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Germán Alirio? ¿Cómo está la ópera de Maracay? Bien, de bien, la gracias a victoria, Dios, de de la la victoria. victoria, bien, bien, avanzando, poco a poco haciendo un trabajo. Y bueno, muy contento de estar aquí hoy con ustedes, compartiendo con el profesor Einar Goyo también, con el maestro José Hace Ricardo. tiempo que no compartías con Einar, ¿no? Al profesor lo conocí hace años imagínate, en el restaurante Hipocampo, cuando yo estaba en Ancora. Hace bastantes años ya, Yo en estaba el pequeño, año no sé. 2012. Año 2012, hace 10, 13 años. Bueno, yo encarno el personaje de Goro. El Goro, un personaje importantísimo en Butterfly. Yo creo que Puccini no tiene ningún personaje pequeño. Hasta Kate Pinkerton tiene un significado dentro de la historia. Cada personaje de la familia, o sea, un compositor cuando hace una ópera,
lo primero que tiene en su mano es el libreto, y un compositor como Puccini, que intervenía en el libreto, en la realización, y que estaba muy seguro de lo que quería, escribió unos personajes maravillosos. Goro cose una historia, es quien presenta a los dos protagonistas de alguna forma. Teje es el casamentero. En algunas propuestas me parece vulgar llevarlo a convertirlo en un proxeneta. No creo que es así, porque no es la tradición japonesa. Yo soy muy respetuoso de los contextos históricos y bueno, uno tiene como intérprete también que acatar las directrices de los maestros de escena, de los directores musicales, pero tenemos una partitura maravillosa, ¿no? Y cuando uno es músico, yo en estos días escuchaba la música y yo decía que te puedes conmover y puedes llorar escuchando. O sea, me imagino cómo será Pinkerton y Butterfly, la responsabilidad que tienen de interpretar esos personajes tan complejos, pero acompañados de una música tan hermosa, ¿no? Una música que además describe un panorama que Puccini, sin haber ido a Japón, utiliza y se hace de recursos específicos, de escalas específicas, para dar un aire a lo que sería la música oriental. Escuché al profesor cuando dice que sí, está el himno de Estados Unidos, pero también está el himno imperial. Cuando el Goro anuncia al comisario imperial, también suena a un atisbo de lo que sería el himno imperial, ¿no?, de Japón. Y él trata todo eso, cómo usa los contrabajos para aterrarte y después quita toda la orquesta para dar momentos de un ambiente etéreo y de luminosidad, y describe cómo amanece, cuando anochece, viene la cera, y todo eso está descrito en la música. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con Puccini, con el público, y con la música misma de hacer lo que mejor podamos. Con los directores. Con los directores. Vega, Elisa ha abordado la partitura de una manera increíble, de verdad que le agradecemos mucho. Ha sido un trabajo en equipo, en un país que siempre estamos debutando. No es la realidad del Met, no es la realidad de la Scala, no es la realidad de países donde tienes la oportunidad de crecer en el escenario porque hay 10 títulos al año y bueno, ok, pero en un país que siempre estamos debutando, cada día con unas condiciones que se hace un esfuerzo, un sacrificio para hacerlo posible. Entonces yo creo que estamos emocionados, queremos dar lo mejor de nosotros, haremos lo que sabemos hacer, y bueno, esa es nuestra expectativa ante un título como lo es Madame Butterfly. Yo comparaba, guardando las distancias, pero para mí Puccini es una especie de Monteverdi en el campo de la ópera. Monteverdi se puede decir que escribió la primera ópera como ópera, pero hablaba de ese recitar cantando. Si tú ves a Puccini, Puccini mantiene esa intención de recitar cantando. Quiere decir que la palabra y lo que dice es importante, más allá de la línea melódica que está sostenida magistralmente por la orquesta, pero él le da importancia a la palabra. Y los cantantes no podemos olvidar que el canto no es un festival de sonidos, sino que tiene una intención, y por eso es el instrumento perfecto. Entonces, eso es lo que queremos hacer. José Ricardo también ha hecho... Gracias a Diego Puente por esta emocionada intervención. José Ricardo, veo que tanto Gracie Baracho como Diego Puente están muy emocionados. ¿Y qué opinas tú de lo que ellos señalaron y de todas estas reacciones que tienen? ¿Eso es bueno para la ópera o cómo lo ves tú? Pero por supuesto que es bueno. De hecho, ellos están tan emocionados como yo, que estoy en la parte escénica detrás con el coro y a veces en cabina con sonido y a veces con Elisa. O sea, yo trato de estar involucrado lo más posible y es muy positivo que tanto Graylis como Diego estén emocionados, porque eso te habla de lo que ha sido... Que me emociono yo también. Pero es que eso te habla de lo que ha sido la entrega para montar, para trabajar esta ópera, y doy fe de que cada uno de los artistas que están en escena en este debut, en este estreno, están muy emocionados, están sumamente involucrados, tienen encarnado... Todos los dos elencos. Los dos elencos, o sea, absolutamente los dos elencos están completamente involucrados. Cada uno tiene una visión del personaje que se ve en escena, y hay algo muy bonito, que es que cada uno encarna el personaje dentro de su propia personalidad. Cada uno se ve tal y cual como yo que los conozco a todos, como son en realidad, se ven en escena. Hay un poquito de su esencia en cada, los viste en cada evolucionar, ¿no? ¿Cómo fueron creciendo? Por supuesto, los he visto todos crecer, los personajes. Y que le agreguen un poquito de su personalidad es algo muy hermoso. Porque yo quiero interrumpir al maestro José Ricardo, porque él tiene una gran responsabilidad. Los directores asistentes son los oídos
externos del director que está en el foso, que tiene una realidad sonora distinta y que sabe equilibrarla. Pero él está, como lo dijo, está dentro, pero también está afuera y está cuidando de que todo esté equilibrado, y eso se lo agradecemos, y está al lado de nosotros y se acerca, mira, mosca, con este puntillo te lo comiste, y eso es importante, eso lo necesitamos. Respira mejor aquí. Exacto, todo eso. Muchas gracias, Diego. Y gracias también a Diego Puente y al profesor, el joven maestro José Ricardo Pacheco. Ahora nos quedan 3 minutos nada más, Ainar. Yo quiero que tú hagas como una conclusión, como hacemos los profesores, que iniciamos la clase, la presentamos, la desarrollamos y vamos a una conclusión. Vamos a empezar a esa conclusión. Mira, yo quisiera atarme o ligarme a lo que Diego manifestó hace muy pocos minutos, que efectivamente se acaba de subrayar, y lo acabas de subrayar tú. Se ve que Diego ha abordado su partitura, y está involucrado con el montaje, como lo acaba de decir también José Ricardo, desde la emoción, y que nos la ha contagiado efectivamente, como tú manifestaste. Eso nos señala que efectivamente lo que ocurre allá abajo, en escena y detrás de escena, es todo un proceso, y un proceso que no descarta para nada lo emocional. Y es que el cantante de ópera es eso. El cantante de ópera no es el cantante de una cantata, el que va a cantar una sinfonía de Mahler o el que va a interpretar una cantata de Bach. Es alguien que va a encarnar personajes, que va a transmitir emociones, que va a contar historias. Por lo tanto, tiene, como dijo Graylis también, lo relativo al método, que es de donde ella trabaja, tiene también ese involucrarse desde lo emocional, desde lo propio, desde lo personal, para plasmar y proyectar su propia individualidad en escena. Y eso creo que lo estamos viendo. Ojalá que efectivamente en escena, con las dificultades que tiene la cuestión de escena, las luces, el sonido de la orquesta, la grandiosidad de la sala, el tamaño, puedan efectivamente los cantantes, desde su emoción y de su corazón, que dimensionalmente es más pequeño que efectivamente toda la sala, pero en expectativa y en sentimiento es más grande seguramente que la misma sala, puedan efectivamente transmitirnos y contagiarnos, como nos contagiaron a nosotros en esta entrevista, conversación, nos contagien de esa emoción en vivo en las funciones. En este programa especial que estamos grabando aquí a las puertas, en el hall de entrada de la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, el majestuoso Teatro Teresa Carreño, uno de los mejores de Latinoamérica, sin lugar a dudas. José Ricardo, ya que tú manejas también lo de la orquesta, que manejas los cantantes, una cosa es ensayar, una cosa es preparar un montaje como este, y otra cosa es cantar, la ejecución con el teatro, con la sala llena. Allí esa va a ser la prueba de fuego. Hoy, por ejemplo, vamos a ver un ensayo con la sala semivacía, o sea, estaremos allí algunos periodistas solamente, porque no es una función abierta al público, es un ensayo general para ajustar cosas. ¿Qué opinión, qué pensamiento tienes en relación a eso, de la sala llena, la sala vacía, la prueba de los cantantes, la prueba de la orquesta? Porque esa es como la famosa prueba de sonido que se hace cuando va a empezar un concierto. Fíjate que, a diferencia de una prueba de sonido en un concierto habitual, que ya por lo general se preparó toda la parte artística y se hacen algunos fragmentos para chequear acústica, elementos quizás visuales, entre otras cosas, el ensayo general o los ensayos generales para mí son la primera función. Es la primera vez donde todos nos encontramos y es la primera prueba de cómo está funcionando el montaje, porque realmente está funcionando. Y algún detalle que haya ocurrido se corrige en el siguiente ensayo general. Pero para mí personalmente, y esto es una visión muy propia, el ensayo general siempre va a ser la primera función. De forma que la primera función anunciada al público tenga esa soltura y tenga esa confianza y tenga esa palabra muy bonita que tú dijiste, ese canto de parte de la orquesta, porque la orquesta también canta. Es importante entender que el músico
canta Las notas, a sí. través de... Sí, pero no solamente las notas, sino que su instrumento debe cantar, debe tener voz propia. Y el cantante, naturalmente, ya la posee. Incluso el director canta a su manera y respira. Gracias, Diego. Es importante respirar para que la orquesta respire con el cantante y todos en general entonemos un bello canto. Gracias, José Ricardo. Nos faltan 3 minutos. El profesor Einar Goyo, que es un hombre muy informado, que tiene mucho conocimiento en materia de ópera y de todo lo que tiene que ver con la música, gran crítico musical del país. Profesor, sabemos que de esta ópera, concretamente Madame Butterfly de Giacomo Puccini, hay películas y hay obras de teatro. ¿Qué comentario breve, porque nos quedan 3 minutos nada más, tenemos que ya despedirnos, nos puede hacer en este momento? Bueno, sí, efectivamente, Madama Butterfly, como ópera, la de Puccini, surge de una obra teatral de David Velasco, que era un dramaturgo norteamericano de origen, al parecer, latino, que había triunfado con esta suerte de melodramas. Y Puccini vio Madama Butterfly en escena y emocionado, siempre resaltan eso en los libros, en las biografías de Puccini, corrió al final de la función a abrazar a David Velasco, emocionado, en lágrimas, y pidiéndole al mismo tiempo que lo felicitaba los derechos para montar Madame Butterfly, porque lo había emocionado y cautivado de esa manera. Y el propio David Velasco escribirá posteriormente cómo se le niega, o cómo es muy difícil decirle que no a un italiano inmenso que te está abrazando y que te está apretando, decirle que no ante esa petición que te hace. Entonces ya Butterfly tiene esa historia de origen, es una obra de teatro, es un melodrama que luego Puccini convertiría en ópera. Luego, efectivamente, la historia de Madame Butterfly, por su atractivo, quizá por el elemento exótico, fue llevada al cine. Se han hecho varias películas, ¿no? Sí, se han hecho varias versiones de la historia de Butterfly con música y sin la música de Puccini. También se ha trabajado el tema de Madama Butterfly para el amor travesti, el amor homosexual. También se ha trabajado, lo tenemos en escena. Hay versiones con cantantes de ópera filmados en películas filmadas, puestas de Jean-Pierre Ponel, de Herbert von Karajan, con Plácido Domingo, Mireille Lafreni, varios otros cantantes han también hecho sus versiones. Y Madama Butterfly en escena también ha suscitado interpretaciones escénicas bien particulares. Por ejemplo, Ken Russell montaba Madama Butterfly y dejaba ver al final de la ópera, después del harakiri que se hace Butterfly, el estallido de una de las bombas atómicas de Nagasaki, por ejemplo, como uniendo la fuerza del personaje norteamericano de la ópera con esa catástrofe. Se nos terminó el tiempo, y profesor. se nos acabó el tiempo con la bomba atómica. Muchísimas gracias al profesor Einar Goyo, que lo acaban de escuchar ahorita, crítico de ópera, a José Ricardo Pacheco, director asistente de la Gran Mariscal de Ayacucho, al tenor Diego Puente, uno de los personajes de esta ópera, y también a la cantante Gracie Bracho, quien es una de las protagonistas de la Madame Butterfly. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Gracias, Germán. El programa lo grabamos aquí en el hall de entrada de la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Espero que les guste y muy agradecido por haber participado, ustedes haber dedicado unos minutos a Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, la 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Vengan a la ópera, no se queden en su casa porque van a ver un espectáculo de primera, un espectáculo del primer mundo. Esta no es una ópera tercermundista, este es un espectáculo de primera como si usted lo estuviese viendo en París, en Roma o en Nueva York. Sembra figura d'apparamento, ma dal suo lucido fondo di lacca, dove con subito volto distacca, qual mar